Don Francisco Álvarez, Paco, para todos los que conocen y te reconocen en el Golf de Madrid, muchísimas gracias por Encantado, dejarnos Óscar, entrar muchas gracias. en vuestra casa. Eh, ¿Cuánto tiempo en el Golf de Madrid con responsabilidad llevas siendo el profesional del RACE desde sus orígenes? Pero tu vida en el mundo del golf empezó antes, ¿no? Mm, Recién llegado de Vigo. Así es. O sea, yo llegué a Madrid en el 49, a principios del 49, y en el año 49 tuve la suerte de vivir al lado de Ernesto Césped y Gregorio Sanz, en Valdeconejos, en la antigua clínica Puerta Hierro. Y bueno, me dijeron le dijeron a mi madre que por qué no iba a Puerta Hierro, que podría ir a la escuela y además me podría ganar unas pesetas. La verdad es que tuve mucha suerte y la primera vez que fui gané 4 pesetas, con lo cual en aquel momento era un dineral. Os podéis imaginar, para una persona que no había visto una peseta en su vida, de pronto tener 4 pesetas en la mano, que yo era una verdadera fortuna, porque en aquellos momentos la cosa no estaba bien para comer, estaba bastante difícil, se trabajaba poco, mi padre no trabajaba mucho, y así fue como fui a Puerta Hierro. Y de Puerta Hierro pegué el salto al Club de Campo Villa de Madrid, hoy en día, con Marcelino Morcillo, y estuve con él como recoge bolas durante 5 años aproximadamente. Y después tuve un bajón en el golf y empecé varios oficios, entre ellos carpintería mecánica, también artes y oficios. Estuve con un arquitecto Molozún tratando de aprender delineante, pero aquello no era para mí. Entonces volví al golf de mano de Joaquín Bernardino, que me llevó a Palencia. Y en Palencia fue a un sitio particular que tenían 9 hoyos y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no te pasas aquí 3 meses? Claro, estar 3 meses en un sitio donde lo que haces es tener todo el campo para ti, tener unas bolas, yo con una afición desmedida, pues era entrenar y dar bolas, vamos, dar bolas. Y bueno, con esta familia después fui a Santander y de Santander volví a Madrid, volví otra vez al Club de Campo. Esto son estas fechas del 55 al 63 aproximadamente. En el 62, 61-62 es cuando fui a Palencia. Sin haber ido a Palencia no hubiese seguido el camino del golf, o hubiese seguido otra cosa, no lo sé. Porque a mí hay una cosa que siempre me ha sorprendido, pero luego además me he preguntado, porque claro, una cosa es que entraseis de Cádiz, que tuvierais tiempo porque encontrarais un palo aquí, una bola allí, empezarais a pegarle, bueno, vale, pero al final el movimiento, con el esfuerzo que se hace hoy además en la técnica, en montones de aspectos que van todos relacionados con este deporte, ¿cómo aprendíais todo lo que es el movimiento y todo lo que es el swing de golf? Bueno, lo aprendíamos a base de hacer el caddy, de jugar nosotros por nuestra cuenta cuando no nos veían. Ensayo y y, error. y gracias, ensayo y error, exacto, y aprendíamos mucho de los profesores que había en aquel momento, como eran Marcelino Morcillo, que fue campeón de España 7-8 veces, Mariano Provencio, campeón y campeón de Open, del Open español. Y bueno, ya en ese momento, ya en Puerta Hierro, ya estaba Ángel Miguel, Sebastián Miguel, Valentín Barrios, Jaime Benito, Pepito Gallardo, Carlos Celles, con el cual él fue presidente de la asociación durante 20 o 25 años y yo fui tesorero con él. Y entonces nuestro aprendizaje era el aprendizaje de que teníamos hambre
hambre y además nos gustaba el deporte, ese deporte. Entonces jugábamos a escondidas, porque en aquel momento estaba totalmente prohibido. Vamos, que a un Cádiz se le viera con un palo o se le viera jugar en el campo era un mes para casa aproximadamente. Claro, ese mes, te puedes imaginar, ese mes el gusanillo apretaba muchísimo, ¿no? Y bueno, ese era y yo recuerdo en esto que yo jugaba con Paco Maderuelo, que hay un compañero, en el club de campo, pues a las 4 de la mañana o 4:30 de la mañana estábamos allí para que saliera un poquito de luz y poder jugar en el campo que teníamos abajo, claro, que aún no Arana no había hecho el campo de arriba. Y entonces ese era nuestro gusanillo. Y tocando Arana también colaboré con él como Cádiz. Él decía, Paco, dale a tal sitio con el drive. Y así era como medía, ir planificando, ir planificando en Club de Campo, Villa de Madrid, y también en el RACE. Y justamente hace nada se ha cumplido el aniversario del RACE y tú llegas ahí en los inicios. Bueno, yo llego al RACE el 17 de junio de 1964, en el cual el RACE había conejos por todos los sitios y más cosas. Eran todo jaras, era una finca preciosa, maravillosa. Entonces, con su consejero delegado, Jesús Sainz, me dice, bueno, vamos a ir con el coche, con un Willys que teníamos, y lleva estacas, porque te voy a ir diciendo dónde van a ir los diferentes, lo que será el Real Automóvil Club de España, y en este momento RACE. Eso es. Y entonces llegamos al chalet social, lo que es ahora, y decía, ponme ahí una estaca, clavo una estaca ahí, aquí irá el chalet social. Pues muy bien. Corría al deportivo. Aquí irá el deportivo, aquí irá la piscina olímpica y tal, y aquí irá el circuito del Jarama. Y en fin, y por aquí entraremos a la Casa Club con unas curvas. Pues muy bien. Del golf no, porque él no conocía. No jugaba al golf. No era una de los objetivos prioritarios o principales. Pero estaba muy, muy enfocado al golf. Entonces, abajo, lo que yo llamo abajo, lo que está al lado del colegio ahora del San Estanislao de Cosca, ahí hicimos un campo de prácticas y un patín green, y el patín green nos lo regaló en ese momento los Tepes Puerta Hierro, para hacerlo rápidamente, porque si no había que esperar mucho tiempo. Hicimos ese patín green y alrededor del campo de prácticas hicimos 6 hoyos, como pudimos, 6 hoyos dentro de la hierba que teníamos, y allí empezamos a dar clases, mi hermano Pepe y yo, a dar clases, pues la verdad es que mucho el fin de semana y poco de lunes a viernes. Era para nosotros muy, muy difícil. O sea, no quiero decir que el campo, lógicamente, de allí a aquí ha mejorado muchísimo, porque yo creo que en este momento el RACE es el mejor club de Europa. No es porque yo haya vivido ahí, es que es el club mejor de Europa. Desde luego por instalaciones, por solera, por el recorrido, porque ya no solamente es el club, obviamente el campo de golf, ¿no? Nosotros nos centramos en eso, pero lo que es el club deportivo como tal, pues son muchísimos socios que unos están más enfocados en el golf, otros en otras actividades, pero desde luego las instalaciones y todo el mantenimiento que se realiza, pues es encomiable, desde luego. Yo tengo el de haber recorrido Europa y algunos en Estados Unidos, te diré que en Europa ni en Inglaterra he encontrado ningún campo parecido con todo lo que llega
lleva consigo, ¿no? O sea, no además del golf, como tú dices, pero además del golf son son instalaciones para que entren 120, 200 personas tranquilamente, en vestuarios, etcétera, etcétera, para restauración, o sea, en restauración en el RACE pueden meter 800 personas. Claro, eso en otros clubs en Europa no los tienes. Las pistas de tenis, que hay de pronto 20 pistas de tenis, una al lado de la otra. Y ahora, últimamente, que desde que ha entrado el nuevo presidente, Carmelo Sanz, lo que ha hecho abajo, y es una maravilla lo que ha hecho abajo en pistas de squash, vamos, es que es una maravilla. Piscina, sí, gimnasios, te quedas que dices, bueno. Bueno, yo sí te cuento un poco a Paco, le conozco de allá por el año 68, porque gracias a unos tíos que jugaban al golf y venían aquí al RACE, vieron que yo tenía mucha ilusión por empezar y empecé en una cancha de golf que tenía en Madrid, primero en Don Ramón de la Cruz y luego en Castelló, y ahí empecé yo a jugar además con un hermano suyo, con Pepe, y claro, desde 50 y tantos años conociéndole a Paco, y yo no podía dejar pasar una oportunidad para hacerle un homenaje y un reconocimiento. Él vino aquí en el año 64 a poner en marcha este campo de golf. Estuvo con Javier Arana en el diseño del campo, haciendo los hoyos, viendo cómo hacían este magnífico campo que hicieron allí y se inauguró en el año 67. Pero él empezó unos años antes a hacer la promoción del golf en este club. Y claro, es toda la vida, y aparte no solo él, es toda la familia de los Álvarez, los hermanos, los hijos y ahora lo son los nietos. Entonces creo que Paco Álvarez, su nombre está ligado a la historia del RACE, a la historia del golf del RACE, y teníamos que hacerle este homenaje porque nunca sabemos qué va a pasar. El hombre ahora mismo no lo ha pasado bien con el tema del COVID y las enfermedades, pero le tenemos aquí, ha disfrutado y espero que sea su día hoy. Pero ya no solamente en el RACE, es que luego además de la primera cancha indoor, la primera cancha outdoor o al aire libre que hubo en Madrid, o sea que es una figura importantísima para el golf madrileño, ¿eh? Por supuesto, eso lo que ha hecho es hacer jugadores, hacer la cantera, hacer que el golf fuera mucho más popular. Él me decía que en aquellos años venir aquí al RACE era hacer un viaje. La carretera de La Coruña, la carretera de Burgos, que sí tenía un carril de subida y bajada. Entonces, el que el golf pudiera tener y los profesionales pudieran tener la posibilidad de enseñar golf, tenía que acercarse a Madrid. Entonces, por eso surgió la idea de hacer las canchas. Él ha gestionado campos de golf, él ha sido un empresario del mundo del golf, él ha llevado representación de palos, él ha llevado representación de los buggies, los primeros buggies en España. Creo que no solamente por su trayectoria dentro del profesionalismo, dentro de un club de socios como es este, sino la trayectoria de todo el golf de tantos años y de lo que es la industria del golf. Yo a Paco agradecerle todo lo que ha hecho por el golf, que creo que ha sido muchísimo, tanto en la asociación como jugador. O sea que desde aquí felicitarle por todo lo que ha hecho. No eres una persona a la que se te pueda dejar inactivo durante mucho tiempo, porque ya no solamente ha sido tu colaboración, tu esfuerzo, tu trabajo y dedicación en el RACE, sino que has innovado en muchísimas cosas dentro del golf de Madrid, creando la primera escuela indoor que se hizo en la capital y creando la primera escuela al aire libre en el Club Deportivo Somontes. O sea que no eres alguien al que se te pueda mantener quieto mucho tiempo. O sea, cuando yo vi en el RACE que tenía mucha gente sábado y domingo, pero de lunes a viernes no tenía, entonces como yo tenía un contrato con el RACE, no podía hacer muchas cosas fuera de ese contrato. Entonces pedí permiso para hacer una escuela en Madrid, en la cual puse primero la primera escuela en Don Ramón de la Cruz 26, desde 1967 a 1970, y en 1970 inauguré Scratch en la calle Castelló 66. De Scratch S.A. han salido casi 18.000 licencias de golf. Vamos, teníamos 18.000 alumnos allí. Hicimos una cosa muy buena, entre ellos el actual director, que está ahora en el RACE, empezó allí de niño a jugar al golf. Empecé con la escuela, que aún era ahora en Somontes, salió a concurso con la Federación Española de Golf
y me quedé yo con ella. Eso estuvo funcionando conmigo y con mi familia, porque era una cosa más familiar que esto, como 5 o 6 años. Pero eso me picó mucho el gusanillo, con lo cual me empeñé, y aquí están los planos y varias fotos en hacer un pitching pad o 9 hoyos cortos al aire libre. ¿Dónde? En San Sebastián de los Reyes. Tuvo varios nombres: Golf Scratch SL, Monterreal y después a lo mejor algún otro. Pero eso lo hice con Ramón Espinosa, arquitecto de golf. Lo hicimos y salió muy bien. Y ahí tuvimos ya unos contactos, siempre había contactos con la Federación de Madrid, lógicamente, porque colaboré con la Federación de Madrid, con Manolo Beamonte y bueno, yo qué sé, con todos los presidentes que ha habido. Luego, además, allí en esas dependencias es donde se creó la Asociación Española de Profesionales. Exacto. La Asociación Española de Golf tiene una andadura desde el 1970, yo creo. Aproximadamente, uno de los que está aquí, don Juan Castresana, dijo que había que hacer unos estatutos para los profesionales de golf y hacer una asociación. Y ahí empezó a rodar, muy poco a poco, porque en aquellos momentos no había los medios que hay ahora. Y empezó a rodar esa, y en cual creo que salió Pepito Gallardo como primer presidente y después Carlos Felles, que estuvo muchísimo tiempo. Yo estuve con él, no sé si primero como interventor, después como tesorero, y después la última vez que tuve cargo en la APG fue con Manolo Ballesteros como vicepresidente. Y Paco, tú has visto evolucionar el Club Deportivo Jarama Race, pero también has visto evolucionar, supongo no, es obvio que has visto evolucionar a los profesionales y también a todo el público, a todos los alumnos que han pasado por tus manos. ¿Cómo ha ido evolucionando el golf desde que tú empezaste a trabajar de manera profesional, que entonces eran cifras pues muchísimo más pequeñas que las que hay ahora, ya solo en Madrid que tengamos 90.000 licencias o casi 90.000 licencias, el segundo deporte en número de federados de la comunidad, algo que en aquellos tiempos era inimaginable? Por supuesto, fíjate que mi número de licencia es... Pues es de un número muy bajito, ¿no? CM0000. B15. B15. P. Ah, P. De profesional. De profesional. No, tienes razón. Aquello ha ido evolucionando evolucionó poco a poco, pero después en los 80, en los 80 pegó un boom para arriba con el boom de SEBE, como es lógico. Que tuviéramos Antes de ellos habíamos tenido muy buenos jugadores, porque habíamos tenido todos los jugadores de Ryder que hay. Manolo Piñero, Cañizares. Bueno, Ignacio Garrido. Sí, pero este es muy jovencito. Bueno. Ignacio Garrido puede ser casi Él te va a dar la razón. Está aquí al lado. Sí. Antonio, pero Ignacio, Antonio Cañizares, claro. Manolo, que jugaban con SEBE, pues claro, y Ángel Gallardo. Ángel Gallardo también fue un jugador excepcional que hizo muchísimas cosas. Y bueno, no digamos lo que Ramón Sota y los Miguel llevaron la bandera antes de SEBE. Sí. ¿No?
Primera vez que participaron en un Open británico, en un Masters. Porque Ramón, que le tenemos aquí, vamos en foto, esto fue el quinto en el máster, el primero español, no, en el número 5. Claro. Eso en aquella época, vamos, era difícil de hacer y difícil de creer para, vamos, si no estabas dentro del mundo del golf, nadie se creía que un español había quedado el quinto en el máster. Decían, bueno, ¿eso qué es? Igual que cuando ibas con un palo por la calle, ¿eso qué es? O sea, y entonces evolucionó muchísimo. En los 80 pegó un adelanto impresionante. Ya empezaron ahí a jugarse la Ryder Cup con, vamos, en los 90 yo creo, con Seve al frente y todos los españoles que estaban, Antonio, Piñero, Pepín Rivero, Cañizares, eran los más punteros. Sí, sí, pero bueno, la cancha de Somontes, luego han venido campos públicos como el Olivar de la Hinojosa, el Encín, campos abiertos como Retamares, socios pero abiertos como la Herrería, pero todo ahí ha ido evolucionando hasta las más de 30 instalaciones que tenemos ahora en Madrid, y tú los has visto crecer, igual que a tus hijos, porque desde pequeños erais una de las familias del golf en Madrid. Empezamos vamos, yo empecé a llevarlos a todos los premios de infantiles. Bueno, pues así el más concreto y de forma general, yo creo que en el año 78, yo tenía unos 8 años, y viendo un reportaje sobre el Campeonato Infantil de España de aquella época, hay que tener en cuenta que hasta entonces mi padre no había mencionado el subirnos en ningún momento a jugar al golf, y después de ver ese reportaje llegó a casa y yo le dije, oye, papá, yo quiero empezar a jugar al golf. Y recuerdo que sus palabras fueron, no te preocupes que te vas a hartar. Esto era un principio de verano y ese verano fue enterito subir a las 8 de la mañana al RACE y bajar a las 10 de la noche, con lo cual es probable que los tres nos acostásemos haciendo swings. No hay un recuerdo más concreto, pero esa fue el inicio de la andadura. Bueno, pues yo, como ha comentado Paco, pues casi es desde siempre. Es decir, si Paco tenía 8, yo tenía 6, y de repente te ves con un palo en las manos y con 6 añitos, con lo cual mi primer recuerdo es casi desde el principio. Y con 6 años pues empiezas a subir a jugar al golf porque va tu hermano mayor, sin más. No había... Estabas jugando al golf de repente. Pues yo sí tengo que recordar algo, recuerdo, como yo soy mucho más joven que ellos y además la oveja negra, recuerdo que mis palos eran increíblemente pequeños y mi madre me hizo una bolsa con la pierna de un pantalón vaquero, era así la bolsa, y la bolsa no tenía contrapeso debajo y entonces volcaba hacia adelante todo el rato. Y yo recuerdo en el 1 del RACE la figura de mis hermanos y de mi padre delante de mí, muy delante de mí, y yo arrastraba ahí con la bolsa que no se sostenía intentando cogerles, pero claro, era imposible porque era demasiado pequeño. Eso lo recuerdo muchísimo. Pero claro, había ya se hablaba muchísimo más de golf, ya había más campos, se había abierto un poquito más. No es que nadie quisiera que no se abriera, lo que pasa que era muy difícil, porque además emprender un negocio de golf, yo creo que no había demanda suficiente seguramente y no lo veías económicamente que podías hacer una buena rentabilidad, ¿no? Pero bueno, porque claro, al hacer públicos nadie pensaba que iban a tener el éxito que ha tenido los pitching pad. Han tenido muchísimo éxito a mi manera de ver. Mira, para mí la enseñanza del golf en España, la primera, cuando yo empecé a aprender la enseñanza, fue John Jacobs. Para mí John Jacobs ha sido uno de los profesores que nos ha enseñado a dar clases de golf y muchas cosas. Y de ahí salió Jesús Arruti, que también aprendió. Carlos Celles, ya sabíamos darle a la bola, pero analizar, sacar el análisis de ver al jugador y decir,
esto es lo que hay que hacer para que este jugador le pegue mejor a la pelota. Entonces, eso fue las lecciones que nos dio John Jacobs. Con lo cual eso se extendió y además vinieron todos los profesionales de golf de España. Sí, era el swing natural, ¿no? Exactamente. Que además se fijaba mucho Jacobs en el vuelo de la bola como resultado de un movimiento. Y es decir, había veces que él me comentaba, dice, es que no necesito ver el jugador, necesito ver la bola. El vuelo de y la ahí bola. le diré cuál es el error. Pues yo creo en este momento, creo que sigue existiendo. Porque yo ahora, si tuviese que evaluar a un jugador de PGA americano, lo que haría es fijarme en el vuelo de la bola. Porque lo demás le vería tan perfecto, desde el número 1 al 120, que son, o al 140 que juegan. Lo vería tan perfecto, tendría que ver el vuelo de la bola. Todos tus hijos juegan al golf, 3 de ellos son profesionales. No sé si era obligatorio o imperativo en casa. No. ¿O era tradición? No, era tradición más que nada. Y además que yo quería que jugaran al golf. Yo quería que jugaran al golf. En el cual no me hicieron mucho caso. Porque gracias a Dios lo que hicieron fue estudiar. Estudiaron, sacaron sus carreras en publicidad y marketing, etcétera. De golf. De golf. En golf, en casa, como digo, se hacía golf, o sea, no había otra opción. Antes comentábamos cómo cuando teníamos esos 6, 7 años, que los demás niños están jugando con sus muñecos, aquellos Argan Boys, Madelman y demás, y las espadas de nuestros muñecos eran tees y las bombas o las balas eran bolas de golf, que siempre había por casa bolas, marcadores, tees. Estamos hablando de 1978, 1979. Al margen de los gritos de mi madre, claro, todos pateando allí en el pasillo y las bolas golpeando los rodapiés, con lo cual era una constante escuchar desde la cocina, ¡los rodapiés, los rodapiés! Sí, no, totalmente. Y luego cuando os reunís, ¿hay otro tema del que podáis hablar que no sea el golf? Bueno, eso se encargan las señoras pero te advierto que es difícil, ¿eh? Claro. Pero difícil porque además, como mi hija, la mayor, fue la que llevaba Golf Scratch SL como gerente, pues también entiende lo que trae entre manos, porque también le pegaba al golf, aunque no quería. Pero entiende entiende el tema deportivo, el tema comercial, porque ella ha estudiado marketing y entonces entiende las dos cosas. Entonces hay enfrentamientos entre profesores que económicamente quieren vivir mejor. Paco, una auténtica institución en el golf, no solamente madrileño, yo diría que español, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha aportado a este deporte. Empezó siendo un niño, como muchos de nuestros grandes profesionales, haciendo de caddy, luego se pasó a profesional, es padre de profesionales y sobre todo es que ha sido muy emprendedor. Paco montó una cancha en el centro de Madrid. Paco montó campos donde han aprendido muchísimos madrileños. Ha sido un emprendedor, ha dedicado 60 años al mundo del golf y yo creo que este reconocimiento es merecidísimo. Estamos aquí un grupo de amigos que queremos rendirle este homenaje y disfrutar con él. Bueno, de Paco hay muchísimas cosas que contar, es imposible terminar así en una entrevista corta, ¿no? Pero los mejores recuerdos que tengo yo con Paco, yo creo que fue cuando nos capitaneó, él vino de capitán en un equipo que jugamos en Francia y ganamos además, y él era el capitán nuestro. Y nada, allí lo pasamos muy bien, la verdad que nos íbamos a cenar y teníamos unas risas siempre con las cenas y yo creo que es el mejor recuerdo que tengo con él. Aparte de, claro, por supuesto, de haber jugado muchas veces aquí por Madrid con él. Bueno, pues Francisco Álvarez, tenemos aquí un montón de recuerdos, un montón de vivencias, es historia del golf de Madrid, organizando torneos, el campo en San Sebastián,
no sé, es que es parte intrínseca de la historia de este deporte en nuestra comunidad, ¿eh? Es importantísimo. Muchísimas gracias por habernos A ti, Óscar, todo lo dejado contrario. entrar en casa y haber podido charlar un rato de todas estas vivencias que valoramos y que te agradecemos. Muchas gracias por tu visita.